lleno, porque es mi futuro, la vejez LGTBI. Y si estoy aquí hoy y también colaborando con una fundación que me encanta, es porque Federico vino en su momento a la Universidad Complutense a unas jornadas que hizo RQTR, una asociación LGTBI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, a contarnos sobre la residencia José Temasa. Y me acuerdo que salí de esa charla diciendo, ¿cómo? Ostras, que yo también voy a envejecer desde esta condición identitaria que tengo, que he llegado a la universidad, me ha abierto. Y nada, entonces agradecerle también muchas gracias por despertarme ese interés y a todos. A continuación tenemos a Yona García, es psicóloga y de la Fundación 26 de diciembre. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Nada, pues bien aquí, me están pareciendo súper interesantes las jornadas, la verdad que me quedo como con ganas de más, ¿no? Porque creo que hay muchos temas, muchas realidades que sería muy interesante y ya más allá de interesante, necesario abordar. Pero bueno, por suerte, por desgracia, pues tenemos los tiempos que tenemos y nos hemos tenido que ajustar, pero encantada de estar aquí hoy con vosotros. Y por último, bueno, ya la conocéis, ella es Andrea Martínez, es trabajadora social de la Fundación 26 de diciembre y ya ha estado moderando la otra mesa, o sea que ya eres una experta en este escenario. Gracias. Pues también muy contenta de participar y de ver un tema que además es una angustia que se refleja mucho a los jóvenes de hoy en día, cuál va a ser su futuro, porque no hay un modelo a imitar que esté ya establecido para verse reflejados y que tiene que partir de cero, así que no porque las condiciones sean mejores, la vejez va a ser mejor, así que gracias. Perfecto. Bueno, yo como me ha tocado ser la pesada de los tiempos, os digo que vamos un poquito mal, ¿vale? Entonces, esta mesa redonda a priori van a ser 3/4 de hora, pero vamos a tener que reducirlo a media hora solamente. Bueno, y empiezo lanzándoos una pregunta. Esta mesa va un poco sobre cómo vosotres, las nuevas generaciones, vemos todo esto que se ha estado contando, ¿no? Cómo es la realidad de las personas mayores del colectivo LGTB. Y comienzo con eso. ¿Vosotras cómo lo veis? Bueno, pues ha salido antes un tema interesante, ¿no? Que ha sido la brecha digital. Y creo que, bueno, que ahora mismo pues la juventud sí que tenemos más herramientas en ese sentido con la actualidad de las aplicaciones y de los medios que tenemos a disposición, pero también es verdad, y bueno, que eso nos acerca mucho a la hora de conocer personas, crear redes, intentar prevenir un poco las soledades no deseadas, pero también es verdad que no sabemos las tecnologías o los medios de relacionarnos que tendremos en 50, 60, 80 años y que igual cuando lleguemos a esa edad nos hemos quedado un poco obsoletos, ¿no? Entonces yo creo que es importante ahí también el seguir trabajando en que todas las partes que formamos parte de la sociedad tengamos acceso a diferentes medios y herramientas para seguir tejiendo redes y no vernos en estas situaciones que no queremos. Ale, te iba a preguntar, tú vienes del mundo académico, ¿no? Vienes de la facultad y de repente entras en la fundación, empiezas a hacer tus prácticas. No sé si te habías hecho una idea y esta se ha cumplido cuando has llegado y has visto la realidad. Tú que lo has visto desde dentro y además estás interviniendo, ¿qué realidades te llaman más la atención? Y dinos si realmente la idea previa que tú tenías corresponde con lo que te has encontrado. Pues bueno, la verdad que yo ya había tenido contacto previo con mayores LGTBI puntualmente, no en intervención ni nada, sino en ámbitos más informales y tal. Y bueno, pues no sabía muy bien qué esperar, pero sí también sabía cosas que iba a encontrarme, ¿no? Como por ejemplo, algo que tengo aquí apuntado que me resulta curioso, que es un contexto que tienen las personas mayores LGTBI que nosotros actualmente no tenemos, es todo el tema del franquismo y el postfranquismo y pues bueno, todo el tema de la patologización previa de la homosexualidad y ser trans y tal,
que eso ahora mismo nosotros no estamos viviendo, pero sí que nos quedan también resquicios de todo aquello, ¿no? Como, pues, por ejemplo, discursos antiguos, como, por ejemplo, pues todo el tema este de travesti, tal, ¿no? Como que también, pues, esas cosas al final a veces, si no se hacen como modo de reapropiación, pueden interferir en la autoestima y en el autoconcepto que tienen las personas trans mayores de la Fundación y en nosotros también, ¿no? Y bueno, pues un poco también me parece interesante recalcar el tema de los estereotipos de género también, ¿no? De pues cómo ha sido antes el tema de ser un buen maricón o una buena bollera, entre comillas, ¿no? Y que bueno, que ahora mismo pues no tenemos esos límites, pero sí que parece como un poco incierto, ¿no? El futuro de nosotros, ¿no? Un poco eso, lo que se comentaba también Yuna, de las redes. Tenemos redes, pero bueno, que nunca se sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí lo dejo. Andrea, tú que trabajas con ellas directamente, ¿crees que hay una protección por parte de los servicios públicos a estas soledades, a estas situaciones, a estas consecuencias? ¿Crees que existen? En el caso de existir, ¿crees realmente que acuden? Si no acuden, ¿por qué? Cuéntanos un poquito cómo lo ves. Yo creo que España ha sido uno de los últimos países en dejar el papel del cuidador principal, que antes era la familia, y tener que modernizarse y ya derivarlo y delegar en las instituciones. Y sí que hay muy buena profesionalización, hay buenas instituciones, pero que no están centradas en lo que es el problema real del individuo, porque al final el colectivo de mayores es un colectivo que no entiende de clases sociales, que no entiende de razas, no entiende de orientación sexual, o sea, todos vamos a llegar a mayores, entonces es un colectivo que abarca muchos otros colectivos y por eso tiene que estar muy bien especializado. No centrarnos en la figura del abuelito, el mayor y cortar ahí. Entonces sí que ahora se está investigando más en todo lo que es pues, la atención centrada en la persona, en todo lo que es la demanda del mayor, en crear un envejecimiento en el que la persona decide cómo quiere envejecer o con quién quiere envejecer o de qué forma quiere envejecer, pero que todavía queda mucho por individualizar esa atención. Ana, tú estás haciendo tu trabajo de fin de grado sobre esto y me gustaría saber a nivel bibliográfico de fuentes si has encontrado, si no has encontrado, si realmente hay una cantidad suficiente o si por el contrario sería necesario hacer toda una investigación, porque parece ser que bueno, ¿no? Que es necesario, bueno, parece ser, no es así, ¿no? Es necesario que aparezca, que se visibilice esta realidad para que se pueda actuar, ¿no? Entonces mi pregunta es eso, ¿crees que está suficientemente visibilizado o no? Gracias por la pregunta. Me parece muy interesante que me la hagas porque yo creo que es un poco la pregunta que me he hecho desde que he empezado a investigarlo, a interesarme por el tema. Creo que el mismo Federico lo mencionó, perdona que vuelvo otra vez a ese momento, cuando vino a hablarnos y nos dijo que necesitábamos, o sea, que el colectivo LGTB de mayores necesita más investigaciones desde lo social y menos desde lo sanitario, ¿no? En general, como la población mayor, que tenemos como un punto de vista súper geriatrizado y muy sanitario y menos social. Y ahora nos apela a todos y a todas y a todos que la pirámide de población se esté invirtiendo y que es nuestro futuro inminente. Y ya ha venido con el debate de las pensiones o ahora mismo con las residencias y demás. Entonces nos tenemos que preguntar por ello. Cuando yo empecé a leer sobre el tema, me di cuenta de que muchas de las investigaciones en lo social que hay acerca de mayores LGTBI son como están súper reducidas. O sea, no tenemos unos números generales, no podemos decir la población LGTBI de mayores en España es del tanto por ciento porque no lo preguntamos, que es también otra de las preguntas que yo me hago a nivel académico y es
hasta dónde tenemos que investigar, dónde tenemos que recabar esa información y cómo hacerlo de la manera más sensible, para poder visibilizar que es un número muy grande de personas, ¿no? En otros países, como en Estados Unidos, que han hecho sus cálculos a través de asociaciones como el SAGE, se calcula que la población mayor LGTBI puede ser de hasta un 3-4%. Y eso en España, un 2% de personas es 1 millón, un millón de personas estaríamos hablando, es mucha gente. Y en cambio estas investigaciones tratan con muestras súper pequeñas, súper centradas geográficamente. En Cataluña, por ejemplo, en investigación muy potente de colectivo LGTBI, en Islas Baleares, en Canarias, en Euskadi. Y luego, dentro de estas investigaciones, que ya son pequeñas de por sí, porque no tenemos estos datos generales, seguimos teniendo este problema que ya lo han remarcado el resto de personas que han hablado por aquí, que es que no encontramos a las mujeres lesbianas y no encontramos a las personas bisexuales. Dentro de esas propias muestras, al comenzar los papers que las explican y demás, el poder estadístico de esos grupos en concreto, de esas letras en concreto, es menor. Y entonces no pueden generalizarse. Entonces, sí, por cerrar, vaya, hay mucho trabajo por hacer, hay mucha información que recabar, porque la información sirve para visibilizar y sobre todo a nivel estatal y a nivel general y concreto con las mujeres lesbianas y las personas bisexuales. Me gustaría abrir un debate entre vosotras cuatro, ¿vale? Porque hay algo que es impepinable si todo va bien, y es que todas y todos vamos a envejecer. Y si seguimos aquí, llegará un momento en el que seamos mayores, seamos dependientes. Teniendo en cuenta cómo es el futuro actual, cómo es la situación actual de los mayores del colectivo LGTB, ¿cómo os veis vosotros dentro de 40, 50, 60 años? ¿Querríais que las cosas fueran como son ahora, que vuestra realidad fuera así, o esperáis que sea distinta? Y en el caso de que esperéis que sea distinta, ¿qué pensáis que se podría hacer? Vale, voy a hablar yo también un poco desde mi perspectiva personal, porque la verdad es que como persona trans no binaria me ha costado muchísimo encontrar referentes y a día de hoy no tengo ningún referente mayor que sea una persona trans no binaria. Por ejemplo, en la fundación sí que he visto muchas mujeres trans mayores, pero también me ha costado ver, por ejemplo, hombres trans mayores. Y a mí hay ciertas cosas que también me preocupan. Por ejemplo, yo estoy en tratamiento hormonal desde hace 1 año y medio, pero yo no conozco a nadie que lleve 10 o 15 años en un tratamiento hormonal, aparte de mujeres trans, por ejemplo. En ese caso, me preocupa también pensar cómo voy a ser dentro de 15 años. O sea, voy a tener las arrugas, se me va a caer el pelo de la barba, me voy a quedar calve, en plan, es que no estoy entendiendo. O sea, entonces, para mí es difícil también crear una imagen desde el concepto no binario, porque también es como que, igual que no hay una forma única de ser hombre o ser mujer, tampoco lo hay de ser no binario, ¿no? Pero bueno, sí que así un poco estereotípicamente hablando, me imagino un poco como la mítica abuela, ¿sabes? O sea, como pues, no sé, como ese carácter de abuela que tiene mi abuela, que es del sur, así muy como cariñosa o tal. Pero también me imagino como un señor que se baja al bar a fumarse una pipa, es que es como muy curioso. Entonces es como una cosa que claro, pero que yo me he creado porque yo me quiero imaginar así, pero yo realmente no sé cómo voy a estar dentro de 50 años y mucho menos en el contexto actual en el que estamos, en el que, o sea, igual mañana o pasado se derogan las leyes LGTBI de aquí de la Comunidad de Madrid. Y también pues en un contexto en el que las personas no binarias somos muy rechazadas, incluso dentro del propio colectivo trans y LGTBI. Y bueno, tampoco tenemos unas leyes que estén amparando actualmente nuestras problemáticas,
porque sí que es verdad que, bueno, por ejemplo, el cambio de nombre pues es importante, o que se vea reflejado en el DNI que no haya una casilla o que haya una casilla X o lo que sea. Eso es importante, pero es que las personas no binarias somos mucho más allá de un DNI o de un tratamiento hormonal, y creo que se están dejando cosas fuera que se dejan también con los mayores en las legislaciones actuales, que no están realmente abarcando como la chicha del asunto. No sé si me estoy explicando. O sea, parece que es todo como un poco superficial y que no se está ahondando en lo realmente interesante, que es, pues no sé, las personas, los sentimientos, o bueno, lo que a mí me parece desde el trabajo social personalmente también. Sí que hay algunas cosas que también me preocupan, como pues un poco el tema de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar, porque el mundo va muy rápido y todo es muy caótico y, o sea, pues eso. Y bueno, sí que me gustaría que, por ejemplo, cuando yo sea mayor, si un día voy a una residencia, pues que no me forzaran a entrar a un baño al que yo no quiero entrar, por ejemplo, o que respetaran mis pronombres, que realmente es algo que estoy pidiendo a día de hoy. O sea, tampoco tal, ¿no? O, por ejemplo, pues que no me excluyan ni que me dejen sole, porque como persona trans no binaria a veces me siento un poco sole. En plan, aunque sé que cuento con mi familia elegida, mis amigos, tal, sí que me da miedo que llegue el futuro y llegar a una residencia y que el contexto siga igual que ahora, ¿no? Y que la gente me siga preguntando que cómo follo, a qué baño voy, o cosas así, que es como, por favor, en plan, estamos en el 2060, ¿no? ¿No? Y entonces es todo un poco como de ese palo. Me gustaría también, cuando sea mayor, que no todas mis interacciones se redujesen a que soy una persona trans. Me gustaría poder, no sé, hablar de qué tal está el tiempo, de la partida de dominó que me eché el otro día, ¿sabes? O sea, un poco de ese palo, ¿no? Y sí que para cerrar este tema me gustaría hacer una reflexión, y yo creo que si no empezamos a respetar los derechos básicos hoy, no va a ser muy difícil que en un futuro podamos tener un futuro respetable, mejor, o bueno, pues ya me entendéis, ¿no? Donde se respete todo tipo de realidades. Creo que es súper importante todo lo que has dicho, Ley. Además, es una realidad, ¿no? Antes hemos estado hablando de los mayores diversos, ¿no? Que han vivido mucha invisibilización, muchísima represión, muchas violencias, con lo cual muchas personas han estado armarizadas, las que no han llegado a ser visibilizadas como realmente se merecían. Entonces se nos pone muy difícil esa tarea de crecer siguiendo unos referentes que nos puedan hacer de guía, con quien nos podamos sentir reflejados, y sobre todo apartando toda esa parte de estigma, de violencia y de estereotipos que nos vienen asociados. Entonces creo que ahora mismo es verdad que es difícil imaginarnos un futuro en el que pueda ser realmente amable, integrador, inclusivo, ¿no? Para las personas LGTB y AQ+. Y pues ya sumando otras interseccionalidades como sería pues no binarias, mujeres y bueno, ya otras realidades más que le podemos meter. Y creo bueno, que efectivamente empieza el camino aquí, hoy, todos los días, no solo por las personas que formamos parte del colectivo, sino por todas aquellas que nos rodean también, aunque no formen parte, y que vamos a ir haciendo el camino como buenamente podamos, intentando adaptar todo lo mejor posible. Ahí también me gustaría estar en algún sitio, obviamente espero estar acompañada por mi familia elegida, pero también espero que los recursos dentro de X años estén mejor especializados y más sensibilizados para poder atender bien todas las realidades que necesitamos ser bien atendidas como cualquier otras. Y lo del enfoque social en vez de tanto sanitario también me parece fundamental.
Yo creo que para poder predecir el futuro de los jóvenes del colectivo cuando sean mayores, sería súper interesante también hacer una comparativa de cómo los que ya son mayores hoy en día vivieron su juventud y en qué contexto, en qué realidades y cómo ese contexto y esas realidades les han llevado a tener ese tipo de vejez. Qué cosas se pueden repetir, qué cosas es improbable que se repitan y qué cosas van a seguir ya como cosa del pasado. Entonces, el otro día, pues planteándome esa pregunta, hay muchas realidades de los dos contextos que, aunque parezcan como muy alejadas, que sean de los años 60, de los años 70, siguen hoy en día muy, muy presentes, como es, por ejemplo, pues una exclusión laboral en el colectivo trans, un acceso a la vivienda súper limitado, unos trabajos precarios, que al final pues la única parte positiva, por así decirlo, es la parte de la digitalización y el acceso a las redes, que puede hacer un poquito de nexo entre iguales y un poquito de... porque claro, la información antes era muchísimo más pobre y la comunicación no llegaba a todos los sitios. Entonces, bueno, puede ser la única parte que te haga sentirte un poquito menos solo, pero no... tampoco se ve mucha luz en ese futuro. Yo voy a romper una lanza a favor del positivismo y la esperanza en el futuro, porque yo tengo una visión bastante esperanzadora del futuro, porque claro, a mí también me gusta mucho criticar la situación en la que estamos y obviamente hay mil maneras de mejorarlo, pero creo que por lo menos ahora mismo que nuestros mayores LGTBI han vivido una historia, o sea, en un escenario social que es radicalmente tan diferente, ¿no? Como comentaba Ley, marcado por una dictadura fascista que literalmente no les dejaba vivir, como que siento que parte de nuestra responsabilidad es abrazar esa esperanza del futuro, ¿no? No sé, creo que por ello debemos hacerlo. Y hay mucho que trabajar, y eso debería darnos ese empuje, y sobre todo creo que mirar al futuro nunca ha sido fácil. Yo lo hablo muchas veces con mi padre que tiene 50 y pico años. Muchas veces me dice que él pensaba que hacerse mayor era tener los dedos amarillos, ¿no? Para él, que es un hombre pues cishetero, tener los dedos amarillos, ir así con traje y fumar puros en el bar, y ahora pues tiene 50 y pico y va en mallas sobre un patinete eléctrico con la bandera LGTBI, más feliz que una perdiz. Entonces no podemos imaginarnos como el futuro porque todo cambia. Entonces debemos estar contentas y contentes de estar trabajando todas estas cosas ahora, porque eso nos lo va a llenar y ponerle esa chispa, yo creo que de esperanza, para no sé, ir con todo y comernos el mundo, y cuando llegamos allí ya veremos cómo nos ha salido, pero ahora yo creo que lo estamos haciendo bien, estamos trabajando en una buena dirección. Yo quería añadir que me parece, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? con tu visión del futuro, ¿no? Buscar un punto de esperanza, pero sí quiero recoger algo que ha dicho Andrea, porque creo que es importante, y es el tema de que la vejez va a venir marcada por cómo vivamos las juventudes, cómo vivamos nuestra época, ¿no? de juventud. Entonces me pregunto hasta qué punto determinados discursos que desgraciadamente hay que traer aquí, ¿no? Discursos de odio que se están volviendo a repetir y que además llevan asociados una serie de acciones violentas en la calle, no podrían ser el conato o el principio de una vejez más parecida a la que tenemos ahora mismo, a la que están viviendo ahora mismo, de lo que nos pensamos, ¿no? Y entonces ahí ya no solamente os pregunto a vosotras, sino también a todas vosotras y vosotros. ¿Creéis que somos conscientes de que en algún momento tenemos que envejecer? ¿Y veis algún tipo de similitud con respecto a lo que se está viviendo, a lo que se vivió? ¿Puede ser esto una señal o una marca de cómo va a ser nuestra vejez? Podéis participar, ¿eh? O sea, no... Yo quería añadir que si es verdad, pues eso que se comenta. La anterior generación vivió una persecución, había una ley, había
delito, pero hoy en día, o sea, si te lo planteas de una forma como es, tal cual, miles de personas están dependiendo estos días de que una persona decida si continúa una ley o no continúa una ley en función de los derechos que son tuyos. O sea, si lo extrapolas a otro contexto, si lo extrapolas a otra cultura, la población afroamericana en Estados Unidos hoy en día no se llega no vive con ese miedo de que a ver si mañana van a quitar los derechos afroamericanos. Sin embargo, aquí hoy en día sí que se está volviendo a sacar ese tema a la luz. Entonces, parece que nos centramos en todo lo que en todos los privilegios y al final la gente se conforma con, bueno, estamos mejor que antes, o antes era peor, cuando tampoco es lo normal. Yo en ese aspecto también quería recalcar que ahora mismo, claro, antes había persecución, pero ahora, por ejemplo, hay ciberbullying. Entonces es como, o sea, todas las circunstancias han cambiado. Entonces, o sea, también estoy bastante de acuerdo con Andrea. No creo que debamos conformarnos con lo que tenemos hoy, porque igual que les mayores LGTBI que hay en la Fundación fueron discriminadas en su contexto, nosotros estamos siendo discriminadas también en otro contexto totalmente distinto, ¿no? Y eso, y que hacen falta recursos, se me olvidó decirlo. Sí, yo creo que pues todos estos discursos, ¿no?, que están surgiendo cada vez con más fuerza y como con más libertad también a la hora de expresar verbalizaciones que no dejan de ser delitos de odio y que cuestionan nuestros derechos, los que nos ha costado tanto tiempo conseguir y que todavía estamos ahí luchando por ellos, creo que nos aleja un poco de esa visión que ya se tiene, igual que pasa con el feminismo, de ya está todo conseguido, a las mujeres las consideramos iguales, el colectivo LGTB, oye, pues nadie te dice nada si eres gay, porque la G sigue ahí muy marcada, luego ya si eres trans pues es otra cosa, si eres trans no binario pues otra también. Pero creo que todo esto también nos marca que lo estamos haciendo bien y que sobre todo que no hay que abandonar la lucha, o sea que tenemos que seguir reivindicando, reclamando y luchando por nuestros derechos, porque vemos realmente que no están ni conseguidos, ni asumidos, ni aceptados, ni respetados. Entonces que tenemos que seguir ahí para seguir, para mantener lo que hemos llegado a conseguir y seguir consiguiendo todavía más que es necesario. No sé si alguien del público quiere participar, desea expresar lo que piensa. No sé si alguna quiere añadir algo. Pues nada, ya ha llegado la hora, con lo cual muchas gracias a los cuatro por participar y por ofreceros a dar vuestra visión, porque estoy segura de que ha sido muy, muy positivo y que nos habéis dado mucha información. Gracias. Que la gente joven que se haga partícipe del cuidado del mayor hoy en día, porque, o sea, al final tú vas a elegir el tipo de viejo que quieres ser, pero el tipo de viejo que quieres ser va a necesitar de la ayuda de otros. Entonces, toda vejez va acompañada de dependencia, toda dependencia va acompañada de la necesidad de otros recursos, y a todo el mundo le llega a la hora. O sea, que esto va con todos. Muchísimas gracias, de verdad.